Ok. Ya está Sí, grabando. ya se está grabando. Sí. Perfecto. Señores, vamos a empezar en unos minutos. Les ruego tener paciencia. Perfecto. ¿Se escucha bien y se ve bien, no, señores? Perfecto. Ok. Entonces vamos a empezar. Agradezco la puntualidad de las personas que se han conectado a la hora indicada. Señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes, ¿ya? En nombre de la Asociación Peruana de Consultoría, les doy la bienvenida a esta segunda conferencia en la que abordaremos el tema de la necesidad de reformular y abrir el Registro Nacional de Árbitros del OSI. Sin embargo, antes de empezar, yo quisiera hacer una introducción respecto del arbitraje en su conjunto, habida cuenta que, como es habitual ya a lo largo de los últimos 20 años, cada cierto tiempo surgen algunas dudas, algunas discrepancias e incluso algunos proyectos destinados a eliminar el arbitraje en la contratación pública tal como lo tenemos regulado en nuestra normativa. Yo quisiera reflexionar con ustedes y empezar señalando que desde 1998 las controversias que se suscitan en los contratos que suscribe el Estado con sus proveedores se solucionan a través de la conciliación y el arbitraje. Y más recientemente se ha incorporado a la Junta de Resolución de Disputas. Esta medida de solucionar a través de los medios alternativos de solución de controversias es sin duda una medida revolucionaria, incorporada en la primera ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, así denominada 26850, cuyo primer proyecto tuve el honor de elaborar, y que permitió que las obras y las prestaciones que involucran a múltiples entidades no se paralicen indefinidamente como consecuencia de las reclamaciones que se entablan en todo o se entablaban en todo el territorio de la República. Antes de que entre en vigencia esta medida, existían consejos administrativos, como el Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, o como el Consejo Nacional Superior de Consultoría, Consulcop y CONASUP, cuyos tribunales atendían las impugnaciones que interponían postores y contratistas contra los procedimientos de selección y contra las resoluciones que les denegaban suspendidos en plena ejecución de los contratos. Agotada la vía administrativa, quedaba expedito el camino para proseguir el litigio en el Poder Judicial. Muy pocos se animaban a hacer ese tránsito porque allí, lamentablemente, por la carga procesal conocida, el juicio se extendía a tal punto que al final todos perdían, incluso el que aparentemente había ganado, porque habían gastado tiempo, dinero, y lo que eventualmente iban a recuperar ni siquiera alcanzaba para cubrir lo invertido en el proceso.
porque desapareció la institución contra la que litigaban o porque la materia en disputa se terminó diluyendo y ya no hay nada que exigirle a nadie. Entonces, también se aseguraba, también se decía que escalar el conflicto para que transite por la vía judicial no podía, en modo alguno, suspender la ejecución de las obligaciones contraídas. Nada más alejado de la realidad, pues habitualmente lo que se discute es si se continúan los trabajos en uno u otro sentido, si se aprueba o no una ampliación de plazo, si el trazo de una carretera sigue determinada ruta u otra, o se reconoce o no una prestación originalmente no contemplada en el contrato. Por citar solo algunos ejemplos recurrentes. Como no se puede esperar, no se puede avanzar, no se puede continuar, solo cabe aguardar que concluya el proceso. En la mayoría de los casos. La espera también encarece los costos de la obra o de cualquier prestación. Convierte en inútiles con el paso del tiempo soluciones técnicas que en un momento parecen urgentes. Modifica la configuración de los terrenos y cambia todas las previsiones. Convierte en absolutamente prescindible lo que en un principio era altamente necesario. Por eso es que se optó por una solución rápida, eficaz y especializada. Que cada parte elija un árbitro y que los árbitros así elegidos designen a un tercero que presida el tribunal que debe solucionar la disputa. Salvo que se trate de árbitro único, nombrado como un acuerdo o por una institución independiente de las partes. La opción fue desde un inicio que la conciliación y el arbitraje se administren en armonía con lo dispuesto de las leyes de la materia. Mientras menos regulaciones, mejor. Adviértase que se salía de un universo legislativo y jurisdiccional naturalmente regulado hasta el más mínimo detalle, como es en el Poder Judicial, y se pasaba a uno que se quería totalmente distinto. Si a los particulares les funciona, no tenía por qué no funcionarle al Estado. Es verdad que antes de 1998, las entidades podían pactar la conciliación o el arbitraje como medio para solucionar sus conflictos sin ningún problema, pero la verdad es que ninguna entidad del Estado lo hizo libre y voluntariamente. Quienes sí lo hicieron, y lo comprobé personalmente, a través de varios contratos que tuve la suerte y el honor de administrar, de patrocinar, de asesorar, fueron aquellas entidades cuyas operaciones estaban financiadas con créditos procedentes del exterior, de organismos internacionales, de instituciones multilaterales, que exigían en sus convenios la inclusión de cláusulas obligatorias de solución de controversias por estos medios alternativos. Si el país no las aceptaba, no había préstamo y por consiguiente quedaba sin hacerse el respectivo proyecto. ¿Por qué los créditos procedentes del exterior exigían que los conflictos que puedan suscitarse se ventilen en arbitraje y no en el Poder Judicial? Porque la vía judicial es mucho más extensa y no es especializada. No solo aquí, en cualquier parte del mundo. El arbitraje más largo puede durar meses. El juicio más largo puede durar años. Y los organismos internacionales no están para perder el tiempo en dilucidar disputas.
Los nacionales tampoco. Comprobarlo me impulsó a incorporar el arbitraje como medio de solución de controversias en la contratación pública. ¿Por qué los litigios que se derivan de los proyectos que financia el Tesoro Público deben tener un destino distinto, más extenso y más costoso? ¿Por qué absolutamente todos los tratados de libre comercio que ha celebrado el Perú con diversos países incorporan el arbitraje como mecanismo de solución de diferencias? ¿Porque despierta más confianza o porque genera desconfianza? La respuesta es obvia. El arbitraje tiene la ventaja, además de la especialidad. Las partes suelen elegir como árbitros a aquellos que ya han tenido experiencia en los asuntos que son materia de la controversia, que conocen el tema y que por ello mismo están en mejores condiciones para entender rápidamente las posiciones de cada una de ellas. Los centros de arbitraje y el propio organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el OSI, cuando hacen las designaciones residuales, también optan por identificar previamente a quienes están más familiarizados con lo que está en disputa antes de proceder a la elección. Se dice que el Estado pierde la mayoría de arbitrajes. Eso no es cierto. Los estudios disponibles de la Contraloría General de la República y del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros, revelan que los tribunales arbitrales les ordenan pagar a las entidades el 47% de los montos que les reclaman sus contratistas. Y destaco siempre que les ordenan pagar, porque muy distinto es el porcentaje de lo que realmente pagan. Cuando se tenga esa información, el porcentaje bajará considerablemente. No es ningún consuelo, por cierto. Las obligaciones están para cumplirse y el Estado debería ser el primero en dar el ejemplo en resguardo del debido proceso y de la seguridad jurídica. Algunos malos funcionarios, sin embargo, solo pagan las deudas de quienes comparten la cobranza con ellos mismos. Eso debería combatirse con todo el peso de la ley, sin duda. En cerca del 75% de los casos, los proveedores le solicitan a los tribunales que tomen las decisiones que los funcionarios públicos se resisten a adoptar, a sabiendas de que les asiste la razón a sus contratistas. El motivo: evitar las acciones de control y los procesos administrativos y judiciales que los persiguen muchas veces hasta varios años después de haberse retirado del servicio, en circunstancias en que deberían estar gozando de un merecido descanso. La solución no es eliminar el arbitraje en la contratación pública o convertirlo en alternativo a la vía judicial, que es lo mismo que eliminarlo, por lo que ya hemos señalado. Como era antes, era alternativo y nunca el Estado lo usó. La solución es empoderar a los funcionarios públicos para que puedan tomar decisiones sin ningún temor. No es posible que de los miles de servidores que son investigados cada año, solo un puñado pueda, o solo a un puñado pueda demostrársele conductas ilícitas. La clave no está en tener a más gente preocupada en armar sus defensas, sino en tenerlas concentradas en el desarrollo del país. Que se procese a menos y se condene a más.
que haya un trabajo más fino en ese campo y que se apueste por los funcionarios públicos, que en su gran mayoría son profesionales serios que se ganan la vida honestamente. Que se difunda que al país le va muy bien en los arbitrajes, en el marco de los tratados de libre comercio. También como le va en contratación pública, así también le va muy bien en los tratados de libre comercio y en los arbitrajes de inversiones y comerciales. Un análisis no tan antiguo demostró que de un total de 50.000 millones de dólares que se le han reclamado al Perú, los tribunales arbitrales ordenaron pagar 19 millones de dólares, menos del 0,5%. Y en simultáneo ha cobrado el Estado, o sea, ha cobrado, no le han ordenado cobrar, ha cobrado, efectivamente, ya ha cobrado 50 millones de dólares, más del doble de lo que le han ordenado pagar a él. Aquí el éxito radica en que el país respeta las inversiones, evita incumplimientos y cuando surge algún conflicto, contrata a los mejores abogados y organiza una muy buena defensa. Que esas buenas prácticas se trasladen al mundo de las contrataciones públicas es el reto. Y mientras tanto, que se fortalezca el arbitraje, que se sinceren los casos, evitando las reclamaciones que puedan solucionarse sin entrar en conflicto, y que se promocionen sus bondades y sus beneficios. Que se desechen esos proyectos que suelen aparecer sustentados en frondosa información aparentemente consistente, como un proyecto que está circulando en los últimos días, destinados a eliminar una conquista del derecho nacional que nos prestigia en el extranjero y que muchos países quisieran llevársela. Esa es la paradoja de nuestra realidad. Lo que nosotros tenemos y que otros países vienen a estudiar y quieren llevarse a sus legislaciones, nosotros queremos hacerlo añicos, pedazos. Eso es importante tener presente. Tener presente a la hora de reflexionar en materia de arbitrajes, para darse cuenta y para responder adecuadamente a estas iniciativas, a veces bien intencionadas, que tratan de corregir las cosas y mejorar la administración de la contratación pública. Ahora entremos al tema que es materia de nuestra convocatoria, sobre el Registro Nacional de Árbitros. ¿Qué tiene que hacer este tema en el marco de esta realidad? Yo quisiera coger una fecha y un momento y una norma. Al azar, no, deliberadamente. ¿Qué fecha? El sábado 26 de junio del 2021. En breve vamos a cumplir ya un año, pero sábado 26 de junio del 2021. ¿Qué pasó esa fecha? Ese día salió publicado en el Diario Oficial del Peruano el Decreto Supremo 162-2021 EF. 162-2021 EF, con el que se modificaron e incorporaron nuevos numerales, como les gusta decir ahora, a un total de 37 artículos y una definición del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018 EF, y previamente ya modificado por los Decretos Supremos 377-2019 EF y 168-2020 EF. Bueno, nos vamos a ocupar del Decreto Supremo 162-2021, de hace menos de un año. En materia arbitral, a mi iniciativa y la de seguramente otros especialistas,
se subsanaron algunos errores del reglamento y se introdujeron algunas mejoras. El decreto corrigió, por ejemplo, un exceso en el que había incurrido el artículo 232.2 del reglamento al exigir que formen parte del Registro Nacional de Árbitros, del que vamos a hablar ahora, que formen parte del Registro Nacional de Árbitros, tanto el presidente del Tribunal Arbitral como el árbitro único, que sean designados de manera residual por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado o por un centro de arbitraje, cuando el artículo 45.16 de la ley, de donde nace esa exigencia, solo ha previsto que esta obligación se aplique al primero y no al segundo. Esto es, solo al tercer árbitro del colegiado, solo al presidente del tribunal arbitral que es designado residualmente, solo a él debe elegirlo el centro de arbitraje o el OCE de la lista del Registro Nacional de Árbitros, no al árbitro único. Eso se ha corregido en este decreto. Bueno, la ley dice eso, ni modo, hay que respetar lo que dice la ley. Entonces, pero el reglamento que no vaya más allá de lo que dice la ley. El mismo decreto 162 incorporó una muy sabia disposición para evitar que los procesos se dilaten innecesariamente a través de una maniobra tan extendida como inaceptable. En adelante, de acuerdo al numeral 234.4, si una parte acumula 3 recusaciones infundadas en un mismo arbitraje, sean continuas o no, ya no podrá interponer ninguna otra recusación, con lo que tendrá que dosificar muy bien esta medida y no abusar de ella como venía sucediendo en el pasado. De manera que solo podrá tener 3 recusaciones, como si fueran 3 balas de plata y no las 2 balas de plata de las que tanto se habla. Por otro lado, se ha introducido en el artículo 235.3 el calendario de actuaciones y audiencias arbitrales, que el tribunal debe elaborar una vez presentadas la demanda y su contestación, o la reconvención y su contestación, si es que no lo ha hecho con anterioridad, sin perjuicio de la facultad que tiene para dictar las medidas que considere convenientes, con el objeto de garantizar la celeridad del proceso. Se ha adicionado, asimismo, el numeral 239.3, que terminó reproduciendo el inciso 2 del artículo 62 de la Ley de Arbitraje, aprobada mediante decreto legislativo 1071, sobre el recurso de anulación. La propuesta revolucionaria que impulsé sin éxito, debo admitirlo, era que la norma impida que se interpongan recursos sustentados en alguna causal que cuestione la motivación del laudo. No prosperó. Se ha quedado en sala de espera. Habrá que insistir más adelante. El artículo 56 de la Ley de Arbitraje, como sabemos, estipula que todo laudo debe ser motivado. No precisa, obviamente, que esa motivación debe satisfacer a las partes, menos aún aquella que entiende que ha perdido el proceso. Sin embargo, la gran mayoría de recursos de anulación que se interponen contra los laudos, con el único fin de dilatar la conclusión del proceso y el pago de lo que se hubiere ordenado, se refieren a objeciones a la motivación, y eso no debería permitirse. La motivación puede no gustar a una parte, pero mientras esté puesta, así sea breve o ininteligible, no puede ser susceptible de observación. Está expresamente prohibido, bajo responsabilidad,
que la Corte se pronuncie sobre el fondo de la controversia, sobre el contenido de la decisión, sobre los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal. Por consiguiente, no se puede pedir que el Poder Judicial analice las razones en las que se sustente el laudo. Todo eso hizo el Decreto Supremo 162, hizo esas modificaciones, buenas algunas en materia arbitral, otras innecesarias como reproducir un inciso de la ley de arbitraje, pero en fin. Pero hizo algo más. Incluyó una primera disposición complementaria transitoria, así denominada, primera disposición complementaria transitoria, en cuya virtud se inscribió en forma automática en el Registro Nacional de Árbitros a quienes formaban parte de la denominada nómina de profesionales aptos para designación residual en el momento en que se puso en vigencia el Registro Nacional de Árbitros. Esa inscripción tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2022. Esto es en términos legislativos, hasta dentro de muy poco. ¿Qué pasará después? Si no pasa nada, si no se hace nada, saldrán del registro todos los árbitros que se habían beneficiado, por decirlo de alguna manera, con esa disposición y volverán a quedarse solo aquellos que han ingresado siguiendo el procedimiento establecido para el efecto, que considera varias etapas, para mi gusto, excesivamente burocráticas, entre las que destaca el examen de conocimientos y una última en la que los postulantes deben pasar por una entrevista personal, como si se tratase de candidatos a un cuerpo militarizado o estatal que debe rendir cuenta de los profesionales que admite y de aquellos que rechaza. El problema que se suscitó el año pasado y que obligó a la aprobación apresurada de esta primera disposición complementaria transitoria volverá a presentarse. Entonces, el año pasado, llegó un momento en que quedaron 38 árbitros hábiles para ser designados por las entidades para integrar un tribunal y para ser elegidos por el OCE o por los centros de arbitraje para presidir los tribunales en los que los árbitros nombrados por las partes no hayan podido seleccionar a un presidente. Es verdad que durante el tiempo transcurrido, desde entonces hasta ahora, varios profesionales han pasado satisfactoriamente todas las etapas del procedimiento y han logrado su inscripción. Esto no garantiza que no vuelvan a quedar muy pocos árbitros hábiles, porque así como se han integrado algunos, a muchos se les ha vencido la inscripción que tenían y bueno, están con vida porque recién en junio va a expirar esa autorización transitoria. Entre esos nuevos árbitros que han logrado sortear las pruebas, desde luego que hay muchos profesionales muy destacados y de seguro que con amplios conocimientos en derecho administrativo, contratación pública y arbitraje, que son las especialidades que la ley de contratación del Estado exige para el presidente del tribunal y para el árbitro único. Pero en su mayoría, me permito pensar en voz alta, en su mayoría, salvo algunas excepciones, estos nuevos árbitros no tienen mayor experiencia. Tienen los conocimientos, sin duda, y están por forjarse la experiencia. En buena hora. Los contratos del Estado, sin embargo, no pueden ser la escuela para que adquieran esa experiencia que les falta a aquellos árbitros que recién empiezan.
Quizás en adquisiciones de pequeña escala la premisa pueda ser válida, pero confiar la solución de grandes controversias, de operaciones que involucren varios millones de soles en las manos de profesionales muy serios, pero que no han administrado justicia nunca, es un riesgo que el país no se puede permitir. ¿Cuál es la solución? En 4 meses no se podrá cambiar la ley, naturalmente, porque de acá a junio, estamos febrero, marzo, abril, mayo y junio. 4 meses para cambiar. Lo que se puede hacer es modificar el reglamento, como se hizo con el Decreto Supremo 162. Yo me acuerdo, hace un año, todavía estaba en el gobierno el presidente Sagasti, y la gente decía, oye, tenemos que modificar la ley de contratación. Todos los gobiernos quieren modificar la ley de contratación del Estado. Todos los gobiernos le echan la culpa de todo a la ley de contratación del Estado. Y todos quieren modificar, y todos quieren tener su ley de contratación del Estado. Yo me permito sugerirles que lo mismo sucede con las constituciones de los países. No se puede tener una constitución para cada gobierno. Tampoco se puede tener una ley de contrataciones para cada gobierno. La ley de contrataciones, las normas de adquisiciones no hay nada nuevo bajo el sol. Se les puede ajustar algunas cosas y hay que modificarlas, claro que sí, ir perfeccionándolas, ir introduciendo las experiencias, las lecciones, los consejos que la aplicación práctica de la propia norma aconseja. Pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana. El presidente Sagasti, como en su momento el presidente Vizcarra y como ahora el presidente Castillo, no tienen mayoría parlamentaria propia. El presidente Vizcarra cerró el Congreso en un determinado momento y pudo lanzar una lista parlamentaria propia y seguramente en ese momento hubiera podido arrasar y tener una mayoría propia. Ahí sí hubiera podido aprobar una ley de contratación del Estado o cualquier ley. Pero sin mayoría propia no puedes hacerlo. Sagasti, bueno, reemplazó a Vizcarra y se encontró en el camino y lógico tampoco tenía una mayoría propia, entonces no podía hacerlo, y menos en junio o en mayo, junio, cuando ya en julio estaba de salida. Como les dije en alguna oportunidad, es un gobierno de mecha corta, y sin bancada, y sin representación parlamentaria. Entonces, ¿qué puede hacer? Encuentra que hay algunas deficiencias en la normativa. Bueno, la ley no se va a poder cambiar. Hicieron un proyecto como hizo Vizcarra, como hizo Sagasti, como se ha hecho en este gobierno también, pero son proyectos que no tienen mucho futuro, porque no hay mayorías que se comprometan en apoyarlo y sacarlo adelante y empujarlo en el trabajo parlamentario y legislativo. Entonces, lo que hay que hacer es concentrarse, bueno, no podemos tocar la ley, no podemos modificarla, no tenemos posibilidades, tenemos poco tiempo, bueno, concentrémonos en el reglamento. Y eso es lo que se hizo sabiamente el año pasado. Y en junio, cuando yo había perdido todas las esperanzas de que esto salga, salió este decreto 162. Confieso que no salió todo lo que yo hubiera querido que salga, ni lo que salió fue todo de mi agrado, pero salió y en buena hora. Y vamos avanzando, y lo que se ha conseguido en materia de recusaciones, en materia de calendario procesal, como hemos revisado, algunas cosas están muy bien, en buena hora. Recortar que el árbitro único no tiene que ser del registro, en fin. E incluso la disposición complementaria que abrió las puertas transitoriamente por un año, que está por vencer, a algunos árbitros cuyas vigencias habían caducado, fue una manera de subir de 34 árbitros, 30 y tantos árbitros a 100 y pico. Pero es una manera transitoria. Yo no hubiera hecho eso. Ahora, estamos en una situación idéntica. Hemos pateado el asunto un año más. Y ahora estamos en ese año. En junio se cumple ese año. ¿Cuál es la solución? Como digo, en 4 meses no se puede cambiar la ley. Lo que se puede hacer es modificar el reglamento nuevamente.
Modificar esta vez un solo numeral, señores. Un solo numeral, como les gusta decir ahora, de un solo artículo. Y ahí es la clave para resolver el impasse. El artículo elegido es el 242 del reglamento. Se ocupa del Registro Nacional de Árbitros, obviamente. Tiene algunos numerales. El primero lo define como el listado de profesionales que pueden desempeñarse como árbitros designados por una entidad o de manera residual, tal como se ha señalado. Ahora, un paréntesis ahí. La gente cuestiona y dice, oye, ¿por qué el árbitro que designan las entidades tiene que ser el registro? Bueno, yo también propuse eso, debo reconocerlo. ¿Y por qué lo hice? Porque creo que si tú eres el particular, el contratista, el proveedor del Estado, y eliges como árbitro al compañero de tu promoción de la universidad, a tu amigo del colegio, a tu vecina, a quien quieras, es tu decisión, es tu plata, es tu inversión. Si te sale mal el laudo, todo el proceso arbitral es una desgracia y pierdes tu plata, tu inversión, todo es tu problema. Pero si tú eres el alcalde de una jurisdicción y eliges a quien quieras, al mismo, a tu compañero de colegio, a tu compañero de la universidad, a tu amiga del barrio, al primo de tu compadre, y te sale mal, bueno, no es tu plata, no es tu inversión, no es tu riesgo. Es la plata de todos los peruanos, es la plata del Estado, que somos todos, como nos enseñaron desde el colegio. Entonces, eso no está bien. Entonces, si eres funcionario público, bueno, por lo menos, y vas a elegir un árbitro, elige un árbitro de una lista de un centro de arbitraje, más o menos prestigiado. Bueno, la opción legislativa ha sido que elijas del Registro Nacional de Árbitros de los... Ok, bueno, ya, eliges de ahí. Pero de ahí más no creo. El presidente no creo que debe ser de ahí. Si los árbitros no se ponen de acuerdo, el presidente no tiene que necesariamente ser de ahí. Así ha dispuesto la ley. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero el primer numeral define eso, que el listado de profesionales que pueden desempeñarse como árbitros, designados por una entidad o de manera residual, como se ha señalado, porque la ley así lo dice. El segundo numeral, que es al que apunto, la batería, le encarga a una directiva que expedirá el OCE que regule la incorporación, permanencia, derechos, obligaciones, suspensiones y exclusiones de sus miembros, así como su evaluación o ratificación periódica. En su aplicación se ha aprobado la Directiva 006-2020 OCE, que rige desde que entró en vigencia el Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo 160-2020-EF. La directiva establece, en efecto, la etapa de calificación de la solicitud, la etapa de evaluación de conocimientos que obliga a aprobar un examen presencial con un mínimo de 14 puntos sobre 20 posibles. Échale pluma. Y la entrevista personal que definirá si el postulante así llamado es declarado apto o no. Mi primera opinión es que el proceso es eliminatorio en lugar de ser clasificatorio, para hablar en los términos más o menos de moda. Busca sacar de carrera al candidato en vez de alentarlo. Su objetivo debería ser todo lo contrario, propiciar la incorporación de nuevos árbitros y no la de ahuyentar a los profesionales de esta actividad. Eso respecto del proceso tal como está regulado en la directiva. Mi propuesta es cambiar el enfoque, cambiarle el chip. En primer término, la redacción del numeral. Está bien que le encargue a una directiva, pero para que regule la incorporación a través de la acreditación de la experiencia. Lo más importante en un árbitro y en toda actividad humana es la experiencia.
Y acá no se acredita la experiencia. No incorporamos a los árbitros en razón de su experiencia. Eso es inaceptable. Pues bien, la incorporación a través de la experiencia, de la acreditación de conocimientos para quien no tenga experiencia y quiere ser árbitro, muy bien. Entonces está bien, de su examen, de sus pruebas, presente sus estudios. No tiene experiencia. El que no tiene experiencia tendrá conocimientos. Y la experiencia la forjará en el camino. Pero quien tiene experiencia no necesita acreditar conocimientos. Tú vales por tu experiencia. Y una tercera modalidad, la invitación. No olvidemos que si el árbitro que va a ser elegido por un alcalde, por un ministro, por una autoridad, cualquier funcionario público, tiene que ser de este registro. Y hay muchos profesionales de diversas especialidades y conocimientos que no tienen ningún interés en ser árbitros, pero de pronto uno quiere designarlo, una entidad quiere designarlo, debería poder designarlo, invitarlo y el OCE revisar su currículum, como hacen los centros de arbitraje, y autorizar y confirmar su designación muy expeditivamente para que esté incorporado. Bueno, y regular también los asuntos de permanencia, derechos, obligaciones de los profesionales en el Registro Nacional de Árbitros, así como los casos excepcionales en los que procede su suspensión o exclusión. Con un texto así, no puede quedar ninguna duda de que la inscripción procede a través de dos caminos tradicionales y uno excepcional. La acreditación de conocimientos, como es actualmente, según la directiva vigente del OCE, y la acreditación de experiencia, como será adicionalmente en el futuro, como fue siempre y como es en los centros de arbitraje del mundo. Se acreditan experiencias en aquellos en los que hay Registro Nacional de Árbitros, porque permítaseme decir de paso que en el más grande centro de arbitraje del mundo, el de la Cámara de Comercio Internacional de París, no hay registro de árbitros. Si usted quiere resolver una controversia bajo sus normas, pues tiene que tenerlo pactado en su cláusula arbitral y designa un árbitro y la Cámara le confirme ese árbitro. De manera que cualquiera puede ser árbitro. Las puertas están abiertas. Solo basta la confirmación. El camino excepcional en nuestro caso sería el de la invitación que se formulará a aquellos profesionales que básicamente no quieren ser árbitros ni quieren hacer su trámite para estar inscritos en el registro, pero cuyo concurso se considera útil para la resolución de conflictos de especial complejidad, que una entidad los propone por estimar necesaria su participación o que una institución o el propio OCE entienden que podrían contribuir a solucionar algunas controversias y que finalmente son confirmados por el mismo organismo supervisor de las contrataciones del Estado e incorporados a su reglamento, un procedimiento rápido y célere para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley. Está claro que la permanencia en el registro es indefinida, como lo es para los que entran ahora por concurso, conocimientos, exámenes, aprobar 14 sobre 20, y que solo puede suspenderse en casos muy puntuales. Los casos de exclusión deben ser desde luego de suma gravedad para que puedan prosperar y deben estar debidamente tipificados en la respectiva directiva, tal como lo están en la actualidad. ¿Qué se ganará con esto? Pues una solución definitiva al grave problema de escasez de árbitros, por lo que atraviesa la contratación pública en estos tiempos. Ya no serán solo los 134 que quedaron habilitados en algún momento gracias a la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo 162/2011-EF. Serán muchos más. El universo de árbitros crecerá de manera exponencial y tanto entidades como instituciones nominadoras ya no se encontrarán en el dilema de elegir siempre a los mismos árbitros. Los árbitros jóvenes deben entender que la experiencia se consolida con el paso del tiempo y con el continuo ejercicio de la actividad.
no se adquiere de un día para otro. Deben entender que los árbitros con experiencia alguna vez no la tuvieron y la fueron forjando con paciencia, sin ahuyentar a sus mayores, sino coexistiendo y compartiendo tribunales con ellos. Deben comprender que ellos también llegarán a ser árbitros con experiencia y sabrán diferenciar entonces lo que es la carga de los años, que terminan enseñando mucho más de lo que se aprende en las aulas. No debe olvidarse que el Registro Nacional de Árbitros en ese contexto debe enriquecerse y no empobrecerse. Debe abrirse y no cerrarse. Debe reformularse para quedar en un registro moderno, abierto al futuro. Esas son las impresiones que quería compartir con ustedes. Les agradezco su presencia y quisiera saber si tienen algunas preguntas para intercambiar algunas opiniones. Por favor, pueden formularlas a través del link respectivo. Y si no hay preguntas, quisiera preguntarles si todo está muy bien, ha quedado claro, si tienen alguna inquietud que dar en el chat. ¿Todo bien? Bueno, señores. Entonces, a ver, déjenme ver. Muy bien. Entonces, señores, en nombre de la Asociación Peruana de Consultoría, ahí tengo una pregunta. Muy buena pregunta del señor Marco Antonio Rodríguez. ¿Los centros de arbitraje deben entonces elegir a los árbitros del OSI? Bueno, fíjese, hay dos opciones. Si el centro de arbitraje tiene que elegir al presidente del tribunal arbitral porque los árbitros designados por cada una de las partes no han podido ponerse de acuerdo, el centro de arbitraje, la Cámara de Comercio, la Católica, AmCham, la Cámara de Piura, cualquier centro de arbitraje, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Abogados, lo que fuese, cualquier centro de arbitraje tiene que elegir a alguien de acuerdo a sus propios reglamentos, que esté inscrito en su propio centro de arbitraje, pero en adición a ello, tiene que estar inscrito en el OSE o en el Registro Nacional de Árbitros del OSE. Eso dice la ley. Ahora, cuando una entidad pública elige a un árbitro, para cualquier caso, designa a un árbitro, también tiene que elegir del Registro Nacional de Árbitros. Eso es lo que dice la ley. ¿Alguna otra inquietud? Muchas gracias por su participación, señor Rodríguez. Muy bien, señores, entonces les decía que a nombre de la Asociación Peruana de Consultoría les agradecía su presencia. A nombre del presidente Jaime Saavedra de Rivero, les agradezco su atención y los que gustan, por cierto, están invitados a afiliarse a la Asociación Peruana de Consultoría, que es una institución gremial, preocupada, representativa de la consultoría en el Perú. Muchas gracias por su atención y será hasta el próximo martes en el que trataremos sobre un tema interesante, más puntual, que es el de la aplicación de penalidades por retiro o renuncia o enfermedad o licencia del personal en un contrato regulado por la Ley de Contratación del Estado. Hasta entonces, muchas gracias y buena semana.